Imagina por un segundo que te subes a un helicóptero y cuando revisas los videos que grabaste meses y años anteriores, te das cuenta de que todo ya estaba dicho. Las fechas, las horas, las imágenes, como si alguien hubiera escrito el final antes de que pasara. El 14 de junio de 2026, el mundo perdió a Gatsby y a Oliver Tree en un accidente que paralizó a millones. Pero lo que estamos descubriendo ahora es todavía más difícil de explicar, porque sus propios videos parecían estar gritando lo que iba a ocurrir. Hoy no voy a hacer un video sensacionalista, voy a contarte esta historia como merece ser contada, con respeto, con empatía y con el corazón en la mano. Porque detrás de las teorías hay dos personas reales, y detrás de las coincidencias hay preguntas que nos duelen a todos. Empecemos por lo más importante. ¿Quiénes eran ellos? Gatsby, un pibe argentino de 23 años, que conquistó internet con su autenticidad. No era personaje fabricado, era ese amigo que se grababa en la calle, que te hacía reír y que de repente te soltaba una reflexión que te dejaba helado. Su serie, La Vuelta de Gatsby, era justamente eso, un viaje, una búsqueda, una montaña rusa emocional que compartió sin filtros y que cumplió 23 años para siempre. Oliver Tree era un artista estadounidense de 32 años que hizo el absurdo y la sátira su sello. Cantante, productor, showman, pero sobre todo un tipo que jugaba constantemente con la muerte y los accidentes en sus videoclips. Sus fans lo amaban por eso, por reírse de lo trágico, por incomodar. Y de repente, lo trágico dejó de ser una broma. Ellos estaban grabando contenidos juntos. Gatsby había viajado para colaborar con Oliver en lo que prometía ser una locura épica. Parte de Gatsby camino a la velada y de los proyectos más salvajes de Oliver. Subieron a ese helicóptero un 14 de junio. Minutos después, la aeronave cayó sobre un estacionamiento de autos eléctricos, incendiándose al instante. No hubo sobrevivientes. La noticia nos golpeó a todos como un puñal. Pero cuando el shock empezó a bajar, Internet se puso a revisar el contenido que ellos mismos habían dejado. Y lo que encontraron es tan perturbador que vas a necesitar verlo para creerlo. La teoría madre, la vuelta de Gatsby y la fecha 6/14. Aquí viene la primera gran señal, la que encabeza la lista de teorías por algo. En la vuelta de Gatsby hay una escena que ahora congela la sangre. Gatsby entra a un taxi. El reloj del video marca 5:29. Y justo en ese momento, en la parte superior de la pantalla, aparece clarísima la fecha. Sí, justamente la misma fecha de su muerte. Y por si fuera poco, el remisero le dice: tenés que cuidarte. No es un montaje. Está ahí, grabado mucho antes del accidente. La fecha exacta en la que todo terminaría. La gente lo está viendo una y otra vez y no lo puede creer. Pero la cosa no se queda ahí. Avanza el video. Minuto 6:14. ¿Qué menciona Gatsby justo en ese segundo? A Jorge Luis Borges. Borges, el escritor argentino más universal, que murió un 14 de junio, el mismo día, otra vez. Ya no es solo una fecha, es una cadena de referencias que no deberían encajar tan perfectamente. Y todavía hay más en ese mismo video. En el minuto 14:06 aparece Gatsby acostado en una camilla, con los ojos cerrados, como si estuviera muerto. Literalmente una imagen que ahora sabemos que fue profética. Yo sé lo que estás pensando, casualidad. Estás viendo patrones donde no los hay. Y créeme, yo también quiero creer eso. Pero es que esto se extiende a Gatsby camino a la velada.
Gatsby, camino a la velada, helicóptero 14-6 y el accidente espejo. En este video, exactamente en el minuto 14-6, otra vez un helicóptero aparece en pantalla. No uno, la imagen es potente. Y luego avanza hasta el minuto 28:08. Ahí vemos una escena con alguien herido sobre el capó de un auto. Y la fecha que se muestra es nuevamente 14-6. O sea, en dos videos distintos, de etapas diferentes, se repite la combinación 14-6, asociada a helicópteros, accidentes y muerte. Pero lo más cruel es el detalle del accidente real. El helicóptero en el que viajaban Gatsby y Oliver no cayó en un descampado, cayó sobre un estacionamiento de autos. Exactamente como la escena que ellos filmaron, un cuerpo sobre un auto. Helicópteros reales cayeron sobre vehículos. La realidad terminó calcando la ficción que habían creado. Los números no mienten. 6 meses y 14 días. Capicúas, 8:59. Si crees que lo de las fechas se termina aquí, prepárate. Gatsby cumplía el 28 de diciembre. ¿Cuánto tiempo hay desde el 14 de junio? Es decir, día de su muerte, hasta su cumpleaños. Sí, exactamente 6 meses y 14 días. 6-14, 14-6. Una simetría que duele. Y luego están los números Capicúa, que se han vuelto muy virales en las últimas horas. Gatsby tenía 23 años. Oliver Tree tenía 32. Son cifras espejo, como si la vida lo hubieran puesto en un reflejo numérico perfecto para irse juntos. Además, Oliver estaba a tan solo 14 días de cumplir años. Otra vez, el número 14. Sabemos que la mente busca consuelo en los números, pero cuando tantos convergen en el mismo dígito, es inevitable que se te erice la piel. Las premoniciones de Oliver Tree, Flowers, Horror y su testamento. Y ahora vamos con la parte que tiene a internet en shock. Las propias profecías de Oliver Tree. Porque si Gatsby dejó fechas, Oliver dejó imágenes que ahora parecen un testamento visual. Flowers, el videoclip donde Oliver aparece vestido de piloto. Hay 2 helicópteros volando. Sus hélices casi chocan. Y la escena más simbólica de todas. Oliver subiendo una escalera hacia el cielo, entre los 2 helicópteros, como si estuviera despidiéndose lentamente. Y la letra, pon flores en mi lápida, put flowers on my tombstone, no es una metáfora sutil, es una postal exacta de lo que pasó. Luego está Horror. Aquí Oliver se mete dentro de una bolsa para cadáveres, un body bag, y hay autos en llamas, coches ardiendo. El accidente real fue sobre un estacionamiento de coches eléctricos que se incendiaron. El paralelismo es aterrador. Y no son solo videos. Durante años, Oliver basó su carrera en stunts peligrosos, choques con monster trucks, caídas con scooters gigantes, humor negro sobre su propia muerte, tal como Gatsby, que hacía humor negro y hablaba con humor de la muerte. Pero él también había hablado de su testamento poco antes. Dijo que lo donaba todo y que su familia no recibiría nada. Ahora, ese comentario, que sonaba a broma ácida, se les lee con un escalofrío completamente distinto. Algunos dicen que el video que creó Oliver Tree acerca de los abusadores de menores, es decir, el Pizzagate, tiene que ver con su muerte, debido a que realizó un video muy explícito en el que les decía a los niños de cómo podían evitar contactarse con este tipo de abusadores, y que pues la élite lo haya silenciado. No solo coqueteaba con la muerte, parecía abrazarla. La frase de la abuela, la Matrix
y la foto que lo cambió todo. Hay más capas, teorías menores, pero que están calando hondo en la gente. La frase de la abuela de Gatsby en un video: "Me voy a reír cuando te mueras antes que yo", dicha en el contexto del humor familiar, quizás, pero ahora resuena como un eco imposible de ignorar, un presagio disfrazado de broma. Está también la teoría de la simulación, de que la Matrix se rompió, gente que dice que vivimos en una realidad programada y que estas señales son fallos del sistema. Y un detalle que rompe el corazón: alguien frenó a Gatsby para una foto antes del vuelo. Eso cambió el horario. Si no llega a pasar, quizás no toman ese helicóptero. Es el efecto mariposa más cruel que puedas imaginar. Un gesto de amor de una fan se convierte en el eslabón final de una cadena de fatalidades. La teoría del fake, el stunt que nadie quiere creer. Ahora hablemos de la teoría más comentada en respuestas, en tweets, en todas partes: que Gatsby y Oliver Tree no están muertos, que todo esto es un montaje, un fake, un stunt de publicidad gigante. La gente se aferra a esto porque el dolor es tan grande que la única salida es pensar que aparecerán en un video riéndose, diciendo era toda una campaña, que Gatsby va a subir una historia mañana y Oliver lanzará un disco con la broma más macabra de la historia. Es la fase de negación colectiva y es humana. Es profundamente comprensible. No hay que juzgar a quien lo cree, porque en el fondo es un grito de amor: no te vayas. Pero al mismo tiempo, las autoridades ya confirmaron el siniestro. Las familias están de luto. Y aunque la industria de Oliver Tree siempre jugó con la ambigüedad, la realidad se impone con un peso que las cámaras no pueden fingir. La sociedad lo mató, la lectura más dura. Y llegamos a la última gran teoría, la que no habla de números ni maldiciones, sino de nosotros. La presión de la fama, las redes sociales, la necesidad de likes y atención constante. Eso lo consumió. No fue una premonición, fue una denuncia. Muchas personas están leyendo todas estas señales, no como profecías místicas, sino como una crítica social que Gatsby y Oliver llevaban tatuada en su contenido. La urgencia por mostrar, por no parar, por vivir al límite para entretener a los demás. Una carrera que exige exponerse literalmente hasta la muerte. Oliver lo gritaba en sus letras y sus stunts. Gatsby lo contaba con su vulnerabilidad extrema. Quizás no predijeron su muerte, quizás simplemente retrataron la dirección hacia la que el sistema los estaba empujando. Y eso, lejos de ser un consuelo, es una herida abierta, porque nos obliga a preguntarnos como sociedad cuándo estamos dispuestos a consumir. Las capturas, los fotogramas, los números están ahí. Tú puedes verlos, congelarlos y sacar tus propias conclusiones. La otra persona que estaba en uno de los dos helicópteros era Lucas Viñale, un joven director audiovisual argentino de 28 años, reconocido por trabajar con artistas como Bizarrap y J Balvin en proyectos de gran repercusión. Horas antes del trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, donde perdió la vida junto a Gatsby y Oliver Tree, compartió su último video, una toma nocturna frente al Cristo Redentor con una sola palabra: Dios. Lo que parecía un simple recuerdo de viaje se convirtió en un símbolo profundamente conmovedor. Muchos lo interpretan como una despedida mística, una señal del destino o un mensaje espiritual. Más allá de todas las teorías, el hecho de que colisionen dos helicópteros en el aire es extremadamente baja. Da mucho que pensar. De hecho, el propio padre de Gatsby dijo en una entrevista que para él no fue un accidente, sino un atentado, debido a que él viajaba con Oliver Tree, cantante
que abiertamente ha hablado en contra del Pizzagate, un tema muy polémico y que está relacionado con la élite. Pero antes de terminar, quiero hacer algo distinto. Quiero pedirte que, pase lo que pase con este video, recuerdes que hablamos de dos personas jóvenes. Gatsby, que hizo reír hasta el último día. Oliver Tree, que hizo del absurdo un arte. Dos familias rotas, dos comunidades huérfanas. Si algo nos enseñan todas estas señales, es que la vida es un puñado de segundos. Y si de verdad quieres honrar su memoria, dime en los comentarios cuál fue el video o la canción con la que los conociste. Compartamos lo bueno, compartamos las risas, no solo las teorías. Dale like a este video si crees que esta historia debe contarse con respeto. Suscríbete y activa la campana. No por morbo, sino para seguir hablando con empatía de lo que pasó. Y sobre todo, comparte este video con una persona que necesita entender por qué duele tanto esta pérdida. Nos vemos en el próximo video de Suceso Criminal. Cuídense y como dijo el remisero en aquel taxi, tenés que cuidarte. Hoy esa frase vale para todos.